Este programa es para un público adulto. El tema podría ser perturbador para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Todos tienen que ser perdonados, pero no se puede perdonar lo que ella hizo a esos hombres. Estas son las historias de actos terribles. Escogían a 2 o 3 víctimas al año y simplemente las mataban. De crímenes escritos con sangre en las páginas de la historia. Ella era una banda transportadora de cadáveres que salían y entraban de ahí. A través del tiempo y a través de los continentes, algo unía a estas homicidas. Lo que hicieron fue imperdonable, fueron astutas. Compartieron una ambición en común. Ella entendió su mercado de muerte a la perfección. Ellas querían dinero. La codicia puede convertirse en un monstruo que se alimenta de sí mismo. Y que haría cualquier cosa por conseguirlo. Cuando venían aquí no pensaban pasar la noche, se quedaban y volvían. Conseguían el dinero y regresaban. El negocio de las mujeres asesinas. El dinero propicia que las personas hagan toda clase de cosas. Mujeres asesinas. Codicia. Algunas personas y eventos han sido recreados para efectos dramáticos. Las asesinas por una ganancia suelen ser muy metódicas. Planean muy bien sus crímenes. Los meditan con precisión, con mucho cuidado. ¿Cómo van a deshacerse de las pruebas? ¿Y qué historias van a contar? Se requiere de un gran esfuerzo. Con frecuencia asesinan a personas cercanas a ellas y no son atrapadas durante años. En un campo distante de Noruega, hay un recordatorio silencioso de una mujer asesina. No es para celebrarla, sino para indicar en dónde nació una de las peores asesinas en serie del mundo. Por un siglo, los habitantes de la pequeña aldea de Selborg han vivido a la sombra de una residente de infausta memoria, Belle Gunness. El director Torger Storstedt tiene 2 grandes pasiones. Una es la docencia, la otra, la búsqueda de la verdad detrás de la Noruega asesina en serie. Mi padre me contó sobre la historia de Belle Gunness. Era muy inteligente en la escuela, pero podría considerarse una extraña entre los niños. Y eso podría indicarnos que se enojaba fácilmente. Al final del siglo XIX, una joven llena de ira dejó el frío de Noruega por una vida en la región central de los Estados Unidos. Muchos noruegos emigraron a Estados Unidos. Éramos un país muy pobre. Fueron en busca de su fortuna, de nuevas oportunidades. Torger ha venido a LaPorte, Indiana, para solucionar el misterio que preocupa a su aldea hasta estos días. Bien, creo que sienten curiosidad. ¿Cómo es posible que una mujer de nuestra aldea se convirtió en una de las peores asesinas en serie del mundo? Hola. Bienvenido a la Sociedad Histórica del Condado de Gracias, LaPorte. muy amable. Gusto en verlo. La autora Sylvia Shepard ha escrito sobre los crímenes de Belle y está ansiosa por compartir sus anotaciones con un investigador de la aldea de Belle. Se ha dicho que probablemente asesinó en los 40. La pareja se reunió en el museo local en donde se conservan algunos objetos de Belle. Entiendo que es escandinavo, porque pedí a un arqueólogo que lo examinara y me dijo que por la frente y la forma era sin duda escandinavo. La identidad del cráneo es desconocida. E incluso aquí dice, encontrado en el inodoro exterior de la granja Gunness.
Podría ser cualquiera de los hombres solitarios que cayeron en la trampa de Bell. Ella buscaba a hombres noruegos y se anunciaba en un diario noruego llamado El Escandinavo. Muchos de estos hombres venían de Noruega y querían a una mujer, a una esposa o a alguien, una compañera. Bell era un buen partido. Había recibido dinero por una serie de reclamaciones de seguro, perdió una tienda de dulces por un incendio y a 2 esposos en circunstancias sospechosas. Bell tenía 19 hectáreas aquí, pollos, cerdos. Se anunciaba y decía que tenía todo eso. Y sí tenía todo eso, solo que no incluía lo que hacía con las personas. Era seductora. Muchos hombres venían y pensaban que no iban a quedarse, pero lo hacían. En 1908, una víctima que creyó en Bell fue el noruego Andrew Helgelien. Era una de las personas que respondió a sus anuncios. Convencido de que su futuro estaría aquí con Bell, Andrew le entregó $3,000, los ahorros de toda su vida. Mantenía a los hombres aquí. Incluso si no pensaban pasar la noche, se quedaban y volvían. Conseguían el dinero y regresaban. Para cuando Andrew Helgelien se instaló en Laporte, Bell tenía 3 hijos adoptivos que cuidar. El ingreso de la granja era modesto, así que los ahorros de su nuevo hombre eran una bendición. Pero esta escena hogareña era el preludio de la muerte. Las asesinas en serie con frecuencia usan el veneno como su arma. Candice DeLong, excriminóloga del FBI, con 20 años de experiencia, reconoce el plan de negocios de Bell. No tienen que acercarse a la víctima, solo deben acercarse a su comida. Y la estricnina es algo que uno esperaría ver en una granja. La estricnina era usada comúnmente como veneno para ratas. La estricnina es un compuesto fenomenal. Proviene de la semilla de un árbol de la India. La doctora Janice Amatusio, patóloga forense, establecida en Coon Rapids, Minnesota, sabe de los resultados inevitables de la estricnina. Antagoniza o detiene el reflejo inhibitorio para que todos los reflejos de los músculos más fuertes, los músculos flexores, se vean exagerados. Lo que sentirá un individuo que ingiere estricnina es tal vez inicialmente una sensación de ansiedad o nerviosismo. Enseguida tendrá calambres y espasmos musculares y pasará a un estado de vigilia, en donde empezará a tener convulsiones. Estas contracciones son dolorosas y la víctima está consciente a través de todo el proceso y tal vez aterrada. Se necesitan 2 tipos de personas para poder observar eso. Un sádico que tal vez lo disfrute, o un individuo frío de corazón para quien matar no es importante. El bien mayor, conseguir su dinero, valía la pena cualquier cosa que tuvieran que hacer para conseguirlo. Pero la traición de Bell iría mucho más allá. Se podría catalogar entre los crímenes más atroces en la historia de Indiana. En 1880, en Liverpool, Inglaterra, un grupo de mujeres organizaron una cooperativa extraordinaria.
Creo que todos conocen el concepto de las mujeres que se mantienen unidas en tiempos difíciles, pero normalmente suponemos que se van a ayudar en una forma placentera. Angela Bravin, fiscal jubilada, pasó su vida combatiendo al crimen en las cortes inglesas, pero el caso que más la ha fascinado sucedió antes de que naciera. Se trataba de un grupo de mujeres que vivían juntas y formaron una red, un sindicato del crimen, e invertían en la muerte. El plan era sencillo: asegurar a todas las personas cercanas a ellas, para después matarlas a una por una. Había 4 mujeres que se ocupaban de los asesinatos y había 5 o 6 más que solo se encargaban de los seguros de vida. La astucia de las mujeres les hizo ganar una pequeña fortuna y puso de cabeza a la industria de seguros británica. De alguna forma las admiro. Analizaron las tasas de los seguros en cómo podrían obtener las mejores tasas para personas diferentes. Conocían todos los reglamentos de los seguros y los servicios funerarios hasta donde he podido investigar. Juntas formaban una manada de predadores, más común entre los homicidas varones, pero las mujeres podían ser igualmente formidables. La mentalidad de la manada puede asumir el control en una situación en la que hay un gran número de participantes con una meta en común: obtener dinero. Ese dinero que hace que las personas cometan toda clase de cosas. Nadie queda a salvo: hermanos, esposos, extraños, como la joven huésped Maggie Jennings. Es probable que una persona del grupo sea la líder, la hembra alfa, la que tuvo la idea, la que diseñó los planes, la que dio las órdenes, y todas las demás le obedecían a ciegas. En Liverpool, la líder de la manada era Catherine Flanagan. La segunda al mando era su hermana Margaret Higgins. Su método: el veneno. El arsénico obtenido de los papeles para atrapar moscas era de fácil adquisición. Todas las pequeñas tiendas tenían papel atrapamoscas. Se remojaba en agua y el líquido obtenido se agregaba con facilidad a la comida. Y siendo las mujeres las que proporcionaban la comida, mezclaban lo que querían. La ingesta crónica de pequeñas cantidades de arsénico provoca síntomas poco usuales. Podría ser el inicio de un dolor abdominal intermitente, diarrea, entumecimiento y cosquilleo en las extremidades. El arsénico no solo estaba disponible para la Hermandad de Liverpool. Sus síntomas eran parecidos a las enfermedades comunes en la Inglaterra victoriana. Los barrios pobres de Liverpool en esa época fueron sitios espantosos. No había servicios sanitarios, no había agua corriente, las personas se apiñaban en pequeñas áreas y la enfermedad era un resultado natural bajo esas circunstancias. No surgieron sospechas cuando las víctimas como Maggie Jennings morían en la plenitud de la vida. Los doctores esperaban encontrar padecimientos por la pobreza, la desnutrición y las condiciones insalubres. Por lo tanto, las mujeres se aseguraban de que los doctores encontraran algo que coincidiera con lo que estos esperaban. Con cada deceso, llegaba el pago del seguro para una del grupo, que habría de compartirlo después. Maggie Jennings, por ejemplo, fue asegurada por más de 112 libras y esos seguros se adquirieron aproximadamente 12 meses antes de que muriera. Así que era una buena tasa de rendimiento por la inversión. Un buen rendimiento, sin duda,
cuando el sueldo semanal de un trabajador era de menos de 1 libra, ni siquiera un par de dólares. Con primas de solo algunas monedas al mes, los ciudadanos poco escrupulosos podían usar a las aseguradoras inglesas para sus objetivos criminales. Los vendedores de seguros iban de casa en casa, cobrando una moneda aquí y otra por allá, y en general debemos suponer que las aseguradoras obtenían utilidades, pero sospecho que en esta zona de Liverpool en particular, tal vez sufrían pérdidas. Las mujeres de la pandilla de Liverpool eran analfabetas, pero eso no afectaba el negocio de los vendedores de seguros, que estaban ansiosos por tener clientes y cobrar sus comisiones. Se les pagaba 1 año de primas como su comisión, así que obviamente en tanto más personas pudieran ser convencidas de asegurarse, mejor. Y si alguien no estaba seguro de las respuestas, ellos inventaban las respuestas sobre la marcha. La combinación de veneno, pésima higiene y ventas exuberantes creó la tormenta perfecta para el homicidio. Las víctimas eran elegidas dependiendo de su edad, de si estaban enfermas, de si podrían adelantarse, se les podría asegurar y por cuánto. Y elegían a 2 o 3 víctimas por año y simplemente las mataban. La codicia puede convertirse en un monstruo que se alimenta de sí mismo, y es una de las cosas más difíciles de mantener en secreto. La pandilla de Liverpool operó sin ser detectada por casi 4 años. Su cuenta final conmocionaría al país. Es muy complicado explicar quién mató a quién, y es poco lo que muestra el diagrama. Tenemos a 2 hermanas aquí. Sin duda mataron a Thomas Higgins, uno de los esposos. Tal vez también mataron a John Flanagan, el otro esposo. Sin duda mataron al hijo, a una nuera, a la madre de la nuera, a un huésped, a una pequeña hijastra de 12 años, a vecinos, amigos y a cualquiera que pudieran ponerle las manos encima. Se cree que esta pandilla mató al menos a 17 personas por interés. Si existió algún remordimiento, parecía perderse en una maraña de negligencia compartida. En una pandilla o manada, cometer un delito, ya sea un delito o varios delitos, la sensación de culpa está definitivamente compartida, y es algo que puede dar tranquilidad a un miembro del grupo al pensar, bien, yo realmente no hice todo esto sola, fue en grupo. El poder del grupo puede ser muy fuerte. En 1883, después de 4 años, el poder del grupo finalmente se extinguió. Un pariente que sospechaba convenció a las autoridades para que examinaran el cuerpo del esposo de Margaret. La policía encontró arsénico y después unió un largo rastro de muerte. Se encontró suficiente evidencia para procesar a Catherine Flanagan y a su hermana Margaret Higgins. Estas son fotografías reales. Los reportajes del diario describen cómo las colgaron una al lado de la otra en la horca. Las otras evitaron ser procesadas. El gobierno modificó los procedimientos de las aseguradoras temiendo que la pandilla era solo una parte de una epidemia de envenenamientos. El efecto en el gobierno fue como dinamita, porque se dieron cuenta de que esto no era un homicidio en pequeña escala, confinado a una sola área de la ciudad. Se dieron cuenta de que tal vez pasaba en todo el país, en áreas similares. Igualmente impactante para el público inglés fue el hecho de que las mujeres de Liverpool pudieran matar a quienes estaban más cerca, incluso a una criatura. En la Port Indiana, Belle Gunness parece haber compartido esa escalofriante facilidad. La historia de Belle dio un giro misterioso una noche de primavera. Había un trabajador que estaba en esa casa.
Y cuando él se fue a dormir esa noche, los ocupantes de esa casa eran Bell y sus 3 hijos. El fuego se inició a las 4 de la mañana. La granja de los Gunness fue arrasada, sus ocupantes consumidos. El único sobreviviente fue el trabajador de Bell. Cuando buscaron entre las cenizas del sótano, había 4 cuerpos ahí, 3 niños y una mujer. Y hubo algo más. Al investigar el incendio, los trabajadores en el lugar observaron puntos reblandecidos alrededor de la granja y empezaron a cavar. Encontraron a todas las víctimas envueltas en sacos, partes de ellas. Habían sido desmembradas y las metieron en estos sacos con cal. Había niños bajo su cuidado y, por supuesto, los hombres que venían a visitarla y que jamás escaparon. Entre las víctimas estaba Andrew Helgelien, el pretendiente de Noruega. Lo encontraron en un foso de basura, a donde Bell llevaba los desechos, cabezas de pescado, comida. El olor era terrible. Esa era la excusa para el hedor. Otros huesos humanos sugieren que los cerdos de la granja Gunness ayudaron a ocultar a más víctimas. Creo que el hecho de que Bell arrojara partes del cuerpo de sus víctimas a un chiquero es un buen indicador del tipo de persona que era y lo que sentía sobre los hombres a quienes mataba. ¿Qué clase de última morada es para un ser humano que partes de su cuerpo sean arrojadas a un chiquero? Esa es la clase de persona que ella era. No le interesaba. Es en donde ella creía que debían estar. En total, 14 cuerpos fueron encontrados, incluyendo a los hijos adoptivos de Bell. Es probable que diera veneno a sus 3 hijos y los matara, tal vez con el golpe de un martillo, porque se encontraron orificios en sus cráneos después del incendio. ¿Cómo una madre pudo hacer algo así? Existe otro misterio. ¿Bell pereció en el incendio? El único cuerpo de una mujer adulta dejó pocas pistas. En ese momento pensaron que Bell había muerto en el incendio. Pero el cuerpo era más pequeño que el de Bell, e inexplicablemente el esqueleto no tenía la cabeza. Es ilógico el hecho de que los esqueletos de sus hijos estuvieran intactos y que el único esqueleto adulto, que uno supondría era el suyo, le faltara la cabeza. Y la cabeza, obviamente, es la parte del esqueleto que podría ser más fácil de identificar. ¿Era otro de los fraudes de seguro de Bell? La búsqueda de la verdad para Torger aún no ha terminado. Como cualquier persona de negocio sabe, si se puede compaginar un servicio con la necesidad del cliente, hay una oportunidad de utilidad. Para Amy Archer Gilligan, esa oportunidad se presentó con los ancianos. Amy Archer Gilligan se presentaba ante el mundo como una mujer cristiana e inocente, proyectando este velo de cuidadora que deseaba atender a los enfermos para ganarse la vida. El periodista de investigación, M. William Phelps, cree que a los clientes de Amy se les vendió el plan perfecto. En la economía de hoy, con el mercado actual, habría sido una experta vendedora. Lo que habría puesto como anuncio realmente diría: atención para adultos mayores de por vida en tanto no se mueran primero. En 1907, en Connecticut, Amy se adelantaba a su tiempo, lanzando una de las primeras casas de reposo de Nueva Inglaterra. Fue una pionera en la atención a los ancianos a principios del siglo en Nueva Inglaterra.
Fue una especie de pionera de todo ese concepto de atender a los adultos mayores, que más tarde se convertirían en casas de reposo. Ancianos como Franklin Andrews firmaron para vivir en un hogar pacífico en el que pasaría sus años dorados. El precio era de $1,000 para dar a su familiar, a su adulto mayor, atención de por vida. Y esa atención significaba que se quedarían en la casa. Ella cuidaría de ellos, los alimentaría, los vestiría y les daría sus medicamentos. No había un límite de tiempo. En tanto los clientes vivieran, Amy prometió cuidar de ellos. Parecía demasiado bueno para ser verdad y las personas querían estar ahí. Clientes y sus familias esperaban una vida larga y tranquila. Pero el plan de Amy era muy distinto. Facturación. Preparemos la escena. Imaginen una noche tranquila en Nueva Inglaterra. Los pacientes se disponen a ir a la cama, acaban de cenar. Y vemos a Amy Archer Gilligan en la cocina preparando una dotación de limonada tibia. Y una limonada tibia en esa época era un elixir, si se estaba resfriado o si se tenía algún padecimiento. Amy mantenía a pocos clientes y muchas vacantes con arsénico. Entendía muy bien el mercado de la muerte. Su proyecto genial de mercadotecnia era atraer a la persona, dejar que se quedara tal vez por un mes, matarlo y embolsarse $1,000. Es mucho mejor que cambiar cómodos para ganarse la vida. Los cálculos de Amy iban más allá. Para ocultar las evidencias de su envenenamiento, contaba con una antigua práctica de inhumación. Básicamente, los líquidos para embalsamar eran conservadores. Estos contenían alcohol, formaldehído y con frecuencia un gran número de metales pesados como el arsénico. Por supuesto que el embalsamiento se hacía antes de cualquier examen post-mortem o antes de que en cualquier muestra se buscaran tóxicos. Amy tenía un plan casi perfecto. Se suponía que los ancianos morirían más temprano que tarde. Y si hubiera alguna sospecha, los análisis forenses estarían contaminados. Amy era muy buena con la mercadotecnia y la administración. Vendía una cama al paciente, lo mataba y tal vez ya tenía a alguien en lista de espera para ocupar esa cama antes de que el paciente fuera llevado a la morgue. La llamaban la fábrica de la muerte porque ella era una banda transportadora de cadáveres que salían y entraban de ahí. Pero el plan de negocios de Amy tenía un defecto fatal. Los registros médicos de la época pudieron no registrar bien la causa de la muerte, pero no podían ocultar el número de decesos bajo el cuidado de Amy. El registro de actas de defunción en la oficina del Ayuntamiento de Windsor indica que hubo 60 decesos en la casa de Archer desde que ésta abrió en el otoño de 1907. Con el tiempo, se inició una investigación contra Amy Archer Gilligan, pero la policía necesitaba evidencias. Tenían muchas pruebas circunstanciales que empezaban a unir a las evidencias forenses derivadas de las exhumaciones. El cuerpo de Franklin Andrews fue exhumado y dio positivo para arsénico. No era una sorpresa para un cuerpo embalsamado en aquella época, pero había una anomalía. Descubrieron que su estómago estaba lleno de arsénico, suficiente para matar a varios hombres, según indicaron. Esos niveles solo pudieron provenir de una ingestión. El diario Harvard Courant informaba: las autoridades consideran que un gran número de homicidios han sido cometidos en la casa Archer. Amy fue procesada por homicidio y se le declaró demente.
pasó el resto de su vida en un manicomio. Para cuando murió, había sido prohibido embalsamar con arsénico. La justicia debió haber atrapado a Belle Gunness, la noruega asesina en serie en Indiana. ¿Pero lo hizo? Para 1908, la aventura americana de Belle había llegado a un grotesco final. 14 cadáveres fueron encontrados en su granja, muchos cortados en pedazos. Los habitantes querían saber qué pasó. Hola. Hola, bienvenido a la Porta Indiana. Gracias, y al muy juzgado de amable. circuito. Belle Gunness es algo que probablemente sea una parte importante de la historia de toda esta ciudad. El predecesor del juez Robert presidió el juicio más famoso de la Porte. Los esqueletos estaban en una especie de posición fetal, un poco encogidos. El calor del incendio podría explicarlo, pero los esqueletos sepultados lejos de las llamas también estaban contorsionados. Y surgió la polémica de si la estricnina había o no provocado que los cuerpos se encogieran hasta quedar en una posición fetal. Lo que hace la estricnina básicamente es provocar que los músculos más fuertes se conviertan en músculos más débiles. Así que la mano se flexionará en la muñeca, el brazo se flexionará en el codo y el codo se flexionará en el hombro. Y así también las piernas. Las piernas se contraerán y se flexionarán en una posición como esta. Se encontró estricnina en el estómago de Andrew Helgelien, el huésped noruego. Belle quedó expuesta como una homicida. Pero existía un misterio más. ¿La asesina en serie había perecido? Todo el juicio se concentró en el hecho de que si el cuerpo que se encontró entre los restos del incendio pertenecía a Belle Gunness, o si de hecho hubo una tercera persona que no sabemos quién era. En este tribunal, en 1908, el jurado escuchó que el cuerpo decapitado parecía ser demasiado pequeño para el cuerpo de Belle. Una teoría era que el fuego había encogido el cuerpo. Ellos trataron de decir que fue como en un rostizador. Su cuerpo se cocinó y se hizo más delgado de lo que era Belle. Pero los niños tenían el mismo tamaño y todas sus cabezas estaban ahí. A pesar de la evidencia, el jurado decidió que el cuerpo decapitado era de Belle Gunness, pero muchos creían lo contrario. Y 23 años después, hubo otro giro más. Por 3 décadas, Ellen Penny ha conservado un secreto. Recuerdo cada pequeño detalle relacionado con esto. Siempre lo he hecho, porque lo he revivido toda mi vida, una y otra vez. Hoy, no cambiaría a su amorosa familia por nada en el mundo, pero en 1967, sus sueños estaban en otra parte. Nos habríamos casado como pensamos que lo haríamos, pero no lo hicimos. No porque Dios decidiera llevárselo, sino porque su madre lo hizo. A los 15 años, Ellen se había enamorado por primera vez de Melvin Gibbs, de 16 años. El romance floreció bajo la mirada de Jenny, la madre de Melvin. Ella era muy respetada en la iglesia y participaba en todas las actividades. Pero su amor se vería coartado por un homicidio. Los 3 hijos de Jenny perdieron a su padre debido a una misteriosa enfermedad.
y parecía que Melvin sería el próximo. Él empezó a tener fuertes dolores de cabeza. Se ponía muy pálido y sus rasgos cambiaban. La parte blanca de sus ojos se ponía roja. Jamás le dio mucha importancia a eso. Y yo le decía, tienes un fuerte dolor de cabeza, ¿verdad? Y él decía sí, pero empezaron a ser mucho más frecuentes. Los constantes dolores de cabeza de Melvin no detuvieron la relación que florecía con Ellen. Melvin me dio una fiesta de cumpleaños sorpresa, mi último cumpleaños antes de que muriera, y me obsequió este diario. Pero el futuro de los enamorados se vería limitado a una caja de recuerdos. Los dolores de Melvin empeoraron. Los doctores estaban perplejos. Jenny no lo estaba. Había estado envenenando a su hijo con pequeñas dosis de arsénico. Si es administrado por un periodo, los individuos tendrán una gran variedad de síntomas y los doctores no lo detectarán a menos que piensen en eso. Estaban siendo lentamente asesinados, mientras un grupo de médicos de la comunidad solo estaban a la espera de lo que podía pasar. Solo 2 personas sabían la verdadera historia, Jenny y su hijo. Cuando me dirigía a la puerta oí a Melvin gritar, «Tú lo hiciste, tú lo hiciste». Y Melvin estaba sentado en la cama mirándola. Y su almohada estaba tirada en el piso frente a él. Y ella dijo, ¿ya oíste eso? ¿Ya viste lo que hizo? Agregó, ¿qué se supone que he hecho? Los comentarios de Melvin fueron adjudicados a su delirio. Pero pronto serían silenciados, a pesar de los tratamientos de los doctores. Se acercó a la pequeña jarra con agua que siempre tenía en el cuarto de hospital. Tiró el agua y vació la suya. Dijo que el agua de ahí tenía mucho azufre y que le quemaría la garganta. En un giro cruel, Jenny engañó a la novia de su hijo para el último acto. Ella dijo, Ellen, dale un poco más de agua, dale un poco más de agua. Tiene la garganta seca, dale un poco más de agua. Ahora Ellen sabe que esa agua tenía arsénico. Yo estaba ahí y con mi mano podía sentir el latido de su corazón. Y entonces, de pronto, nada, se detuvo completamente. No me siento culpable. Pero creo que ella sintió un placer perverso. El seguro de vida de Melvin pagó una fuerte cantidad, como lo hicieron las pólizas de cada uno de los otros miembros de la familia de Jenny. Su esposo, 3 hijos y un nieto murieron por una misteriosa enfermedad. Con el pago de cada seguro, la forma de vida de Jenny Gibbs mejoraba. Posteriormente era difícil verla con el mismo vestido en 2 ocasiones. Se compró un auto y una casa. Jenny también compartió sus ganancias. Estábamos construyendo una nueva iglesia y me dijeron que donó $10,000.
Donó varias cantidades en distintas ocasiones. Donar una fuerte suma de dinero a la iglesia pudo haber sido la forma de lavar sus culpas, si es que sentía alguna culpa. Y pudo simplemente ser un movimiento calculado para no ser sospechosa de algo. Pero cuando su familia iba muriendo, las personas empezaron a sospechar. Creo que había muchas personas que empezaron a sospechar, pero si se equivocaban, se trataba de Janie Gibbs, un pilar en la iglesia. ¿Qué clase de monstruo haría una acusación así contra ella? Pero 5 muertes en una familia fueron demasiadas para la policía. Exhumaron los cadáveres para examinarlos. Lo que estamos viendo es el informe forense de Melvin Gibbs. Este se realizó el 18 de enero de 1968 y se trata de la autopsia después de la exhumación. Es importante entender que en algunos individuos habrá una pequeña cantidad de arsénico que aparece normalmente en el tejido. Lo que se encontró en su hígado y riñones fue una cantidad 20 veces superior a lo normal. Tener esos niveles le causaron la muerte. Jenny fue condenada por 5 homicidios y sentenciada a cadena perpetua. Pero hubo un descubrimiento más que aumentaría la tragedia familiar de los homicidios de Jenny. Esta es la mayor tragedia, casi tan grande como la muerte de estas personas. Frank Martin era el abogado defensor de Jenny Gibbs. Él cree que el móvil de su cliente no era el dinero. Descubrió que antes de matar a su familia, Jenny había tenido una cita funesta. Jenny había visitado a un doctor en Albany, Georgia, porque no se sentía bien. El doctor le diagnosticó el mal de Lou Gehrig. El mal de Lou Gehrig destruye el control de los músculos. Siempre es fatal. Jenny volvió a casa y con sus creencias fundamentalistas decidió enviar a su esposo, hijos y nietos al cielo antes que ella, porque sabía que iba a morir. Así que los iba a enviar antes para que pudieran reunirse en el cielo. En La Porte, Indiana, los crímenes de Belle Gunness tuvieron grandes frutos. Cuando trataron de calcular cuánto dinero pudo haber obtenido, porque esto era cuestión de dinero, creyeron que tal vez eran cerca de $52,000, lo que habría significado cientos de miles hoy en día. Estamos frente a la tumba de Andrew Helglian. Fue la última víctima masculina que Bell asesinó aquí. Como noruego, Torger Sturset presentó sus respetos a su compatriota mientras lucha por buscar un perdón. Todos deben ser perdonados, pero no puedo perdonar lo que ella hizo a esos hombres. Tenía que estar enferma o afectada mentalmente en alguna forma, no lo sé. Creo que hubo algo más que motivó a Bell, además del dinero. Y creo que eso se mostró en el método de muerte que eligió. Un envenenamiento doloroso. Además de que descuartizarlos y arrojar partes de sus cuerpos a un chiquero muestra un gran desprecio por los hombres. Me atrevería a decir que era con los hombres en general que tenía problemas. Tal vez odiaba a los hombres porque su padre la abandonó, según se rumora. Torger aún tiene preguntas. La mayor de ellas
¿Bell murió realmente en el incendio de la granja? Hubo una gran división entre la comunidad en cuanto si murió o no en el incendio o si escapó y estaba huyendo. Estoy absolutamente convencida de que escapó. Jamás encontró la cabeza del cuerpo femenino. Tuvo una semana para escapar, entre el momento en que se supo del incendio hasta que se descubrió el primer cuerpo sepultado. 23 años después, un diario local especuló que esta homicida de California, según la edad de Bell, podría ser ella. Después enviaron una fotografía tomada en una pose muy extraña, con las manos así. ¿Por qué se tomaría una fotografía así? Creo que es por eso que lo hizo. Era astuta. Si Bell fingió su muerte, pudieron haber más víctimas. Es poco probable que su comportamiento homicida haya terminado. Siendo una mujer relativamente joven, en esa época con menos de 50 años, debió haber continuado. Imagino que debió cambiar de lugar y reinició sus actividades en otra parte. Muchas en la pandilla de Liverpool sobrevivieron a la persecución, pero las nuevas reglas a los seguros pusieron fin a su negocio. Creo que este caso tuvo como resultado muchas de las políticas que vemos hoy. Por ejemplo, si yo tengo una casa de huéspedes y rento habitaciones, no puedo adquirir una póliza de seguro para el sujeto al que le estoy rentando el cuarto 103. No tendría lo que se llama interés asegurable en él. Alguien debe tener ahora un interés asegurable en un individuo para adquirir un seguro de vida, y la persona asegurada debe firmar la póliza. Amy Archer Gilligan también dejó un legado: ayudar en la creación de las casas de reposo, un concepto común en todos los Estados Unidos. Cuando analizamos a Amy Archer Gilligan desde fuera, ella era una empresaria en su época, sin duda lo era. Pero cuando vemos más allá de eso y vemos las evidencias, observamos a alguien que estaba envuelta por la maldad. Todo indica que mataron por dinero, por una supervivencia económica o por las grandes ganancias. Pero para la criminóloga Candice DeLong, debió haber habido algo más. Una de las cosas que siempre me vienen a la mente al analizar a las asesinas en serie que dicen haberlo hecho por dinero, debo preguntarme si no estarían disfrutándolo. Porque parece tratarse de un comportamiento compulsivo al hacerlo una, otra y otra vez. Algo tan serio, el comportamiento más serio en nuestra sociedad. Un comportamiento criminal, privar de la vida a alguien. Para Jenny Gibbs, la compulsión por enviar a su familia al cielo demostró ser doblemente trágica. Después de asesinar, Jenny descubrió que el diagnóstico de su doctor estuvo equivocado. Ella no estaba desahuciada. En lugar de ir al cielo, Jenny fue a la cárcel, en donde permaneció por casi 40 años. Doblaje hecho en México por The Dubbing House. Just Listen.